Ahora, después que hemos visto los aspectos introductorios sobre las características de la comunidad juánica, el origen de los escritos, la torre de teólogos, el proceso evolutivo del pensamiento teológico que va cruzando desde el Evangelio, pasando por las cartas hasta llegar al Apocalipsis, vamos ahora a concentrarnos en el primer núcleo teológico. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el primer núcleo teológico se trata del concepto cordero, que hace un paso cualitativo del concepto amnos al concepto arnion. Amnos es el concepto que se utiliza en el Evangelio y arnion, que es un diminutivo, se utiliza en el Apocalipsis. Amnos hace referencia al Jesús histórico, si lo queremos llamar así en Juan, y arnion hace referencia al Cristo glorificado, especialmente en el Apocalipsis. En el Evangelio de San Juan, solamente en el capítulo 21 encontramos el término arnion. Ustedes lo pueden ver ahí en color rojo en el texto original griego. Joteun eristesan legeitos Simoni Petro ho Jesus. Simon Joanou agapasme pleon touton legei auto nai Kyrie. Su oidas joti filo se legei auto. Bosque ta arnian mo, le dice Jesús. Bosque. Esto sería apacienta, ta arnía, mis corderos, ta arnía mou, mis corderos. Solo aquí el Evangelio está utilizando arnion, pero no aplicado a Cristo, sino aplicado a la comunidad de discípulos, a quienes llama corderos. Es la única vez que utiliza arnion en el Evangelio, pero repito, no aplicado a Cristo, sino aplicado a los discípulos. En el Evangelio, Jesús, o mejor dicho, Jesucristo, es siempre llamado amnos, que significa cordero, pero nunca es llamado arnion, que significaría corderito. Y al contrario, en el Apocalipsis nunca es utilizado el concepto amnos, sino que el Apocalipsis llama a Cristo arnion. Y como ya dijimos, arnion en el cuarto evangelio se encuentra solamente referido a la comunidad de discípulos. En el Apocalipsis, arnion aparece 29 veces y las 29 veces está referido a Cristo. Por eso el vocablo arnion es típico del Apocalipsis. Y en la fase intermedia que va del cuarto evangelio al Apocalipsis, que son las cartas, solamente primera de Juan es la que presenta no el concepto amnos ni arnion, sino que lo que presenta la carta es la función del Cordero. Él ha venido para quitar el pecado del mundo. Esa es la función del Cordero. Por lo tanto, en las cartas, aunque no se habla de arnion ni de amnos, sí se habla de la función del Cordero, que quita el pecado del mundo. Esa es la acción típica del Cordero. Desarrollemos ahora todo el cuarto evangelio y el concepto amnos. Todo comienza en Juan 1:29. Estamos dentro del contexto del prólogo. Dentro del contexto del prólogo y el contexto también de una semana. En Juan 1:29 es el Bautista quien dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión, como es parte del prólogo, es prácticamente un himno. Es como que si todo el evangelio fuera cantado. Recuerden ustedes que lo litúrgico es un aspecto muy característico de la comunidad juánica. Todo el prólogo del cuarto evangelio, que son 7 estrofas, es todo un himno a Cristo. Y dentro de ese himno está precisamente esta afirmación: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que desde el inicio del Evangelio al final del himno, del prólogo, nosotros nos encontramos en el contexto de una semana. Son 7 días que se van sucediendo uno tras otro, y en esos 7 días se va dando una revelación progresiva de Cristo. A esta semana se le llama la revelación de la semana. Por 3 ocasiones habla siempre del día después. El día después, hasta llegar al cuarto día. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Hasta llegar al cuarto día termina diciendo al tercer día, que ya es el capítulo 2, la boda de Caná, 3 días después.
hubo una boda en Caná de Galilea y allí se da la manifestación de Cristo. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente apartado, cuando estudiemos el capítulo 2. Lo que podemos decir es que a lo largo de esta semana se da una sucesión increscendo. Increscendo se va dando una manifestación de Jesús de manera progresiva, que va del capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 11, que es donde termina el discurso, o mejor dicho, el relato de las bodas de Caná. Entonces ustedes en sus Biblias ubíquense en el versículo 19 y vayan leyendo desde el versículo 19 en adelante y van a encontrar que lo que sucede el primer día, lo que sucede el segundo día, lo que sucede el tercer día, lo que sucede el cuarto día, y de ahí se lanza a 3 días después, que son las bodas de Caná, ya en el capítulo 2. Se desarrolla prácticamente de la siguiente manera. Así como Dios creó el mundo en 7 días, el evangelista o los autores del Evangelio han querido poner el inicio del ministerio de Jesús también en el contexto de una semana del desarrollo de 7 días. ¿Qué sucede el primer día de la semana? Versículo 19. En el primer día de la semana Juan el Bautista habla. Jesús está en medio de la multitud, pero no se le ve. Y por eso Juan el Bautista dice, en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen y que me superará. Entonces Jesús está presente, pero no se ve. Quien habla es Juan el Bautista. El segundo día, Jesús está presente y ya se deja ver. De nuevo habla Juan el Bautista, donde dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29. Luego el tercer día Jesús llama a sus primeros discípulos. Ahí llama a Pedro. Estamos del versículo 35 al versículo 42. El cuarto día es cuando lo siguen los 2 discípulos, Santiago y Juan, y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le contesta, vengan y lo verán. Y se quedaron con él aquella tarde. Luego, después de eso, viene 3 días después. ¿Qué sucede 3 días después? 3 días después son las bodas de Caná. Entonces, en nuestro estudio, lo que nos interesa en este momento a nosotros es el versículo 29. Porque en el versículo 29, donde Juan el Bautista llama a Jesús Cordero, el texto original dice, «Ide ho amnos tu teu, ho airon te amartían tu cosmo». Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está nuestro sustantivo, amnos. Lo pueden ver ustedes en el material, amnos. Por primera vez se le llama amnos. Algunos autores sugieren que el concepto amnos o cordero está fuera de contexto. Y esto ha generado algunos problemas exegéticos. Hay algunos autores que sostienen que en lugar de amnos debería decir doulos, o sea, siervo, el siervo de Dios, el esclavo de Dios, en referencia al siervo doliente de Isaías. Pero hay una diferencia bien marcada, que en Isaías dice que es como cordero llevado al matadero. En cambio aquí Juan el Bautista no dice, miren, él es como cordero de Dios. No, dice es el cordero de Dios. Y de ho amnos tu teu, es el cordero de Dios. Es una diferencia fundamental entre el planteamiento de Isaías y cómo lo presenta el cuarto evangelio. Por lo tanto, vean ustedes, el paradigma de Isaías y el siervo doliente no es el que está de fondo aquí cuando se le llama amnos. Lo que está de fondo es una tradición mucho más antigua, la tradición de Éxodo 12, en donde se habla del Cordero Pascual. Y no es que el Cordero Pascual quite el pecado del mundo, pero el Cordero Pascual fue el signo de liberación del pueblo de Israel. La sangre del cordero que los israelitas pusieron en las jambas de las puertas, en el dintel de las puertas, esa sangre fue suficiente para que el ángel exterminador no entrara en aquella casa. Y por lo tanto fueron liberados de una situación de muerte, de una situación de negatividad. Es cierto que en Éxodo no se habla de una persona, es un animal. Pero aquí está lo particular del planteamiento juánico. No se trata de una identificación del cordero con la persona, sino que se trata de una simbología que análogamente la podemos transferir a lo que nos narra Juan.
una simbología analógica. ¿En qué sentido? Primero, el cordero pascual que se comió allá en la Pascua de Egipto. Y segundo, analógicamente, la práctica cotidiana que se hacía en el templo. Y miren qué curioso que en el capítulo 19, que vamos a llegar ahí después, Juan presenta la muerte de Jesús en la cima del monte Calvario, en el Gólgota, lugar llamado la Calavera. Presenta la muerte de Jesús en el preciso instante en que en el templo abajo los sacerdotes están sacrificando los corderos para la cena de Pascua. Entonces se están ofreciendo corderos en el templo, en el altar, y se está ofreciendo el cordero en el altar de la cruz. Es el ofrecimiento del cordero como víctima expiatoria. Entonces imagínense, en el concepto amnos que utiliza Juan, está presente toda esta fuerza teológica aplicada a la persona de Jesús. La fuerza del cordero pascual allá en Egipto y la fuerza del cordero que se sacrifica en el templo para la cena de Pascua. Se da una coincidencia aquí entre la persona y el cordero. Jesús es el cordero. Jesús es el cordero. Es lo que quiere decir prácticamente el autor sagrado del cuarto evangelio o los autores del cuarto evangelio. Repito, desde este punto de vista, el paradigma no es Isaías con la imagen del siervo sufriente, sino que el paradigma es el cordero pascual de Éxodo y los corderos que se sacrificaban en el templo. Demos un paso más. Pecado del mundo. Pecado del mundo. Es el pecado de los hombres. Pero aquí es importante que nosotros definamos qué significa mundo en el pensamiento juánico. Y en el pensamiento juánico encontramos dos vertientes para conceptualizar mundo, una positiva y una negativa. La positiva tiene dos expresiones. Primero, mundo desde el punto de vista positivo es la creación, el cosmos, todo lo creado. Y esa es una visión positiva de mundo. Y luego mundo también es prácticamente el ámbito humano, que son el objeto de amor de Dios, visión positiva del mundo. Pero también Juan maneja una visión negativa de mundo. En sentido negativo es el ambiente en el cual los hombres se cierran al amor de Dios. Ese es el mundo. Entonces cuando dice la luz vino a las tinieblas, la luz vino al mundo y la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron, está hablando precisamente de esta categoría. Sentido negativo, mundo es el ambiente en que los hombres se cierran al amor de Dios. Aquí en nuestro texto, Juan 1:29, el verso que tratamos prácticamente nos presenta una concepción genérica. No hace ningún tipo de delimitación ni tampoco precisión. Se trata del pecado humano. Es el cordero que quita el pecado de todo lo humano. Aquí en nuestro versículo, el mundo son todos los seres humanos. Y el cordero se ubica en un nivel divino. Por eso puede quitar el pecado del mundo. ¿Por qué nivel divino? Porque es el cordero de Dios. Es el cordero de Dios. De esta manera comienza Juan a presentar a Jesús, al Jesús histórico, que de todas maneras la figura de Jesús en el cuarto evangelio ya es una figura completamente teologizada. Todas las características que va presentando Juan de Jesús ya es fruto de toda una reflexión avanzada, evolucionada de la teología de los primeros años. Por ese motivo es que Juan no presenta una biografía de Jesús, ¿verdad? Como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas, que van presentando al menos Mateo y Lucas desde la infancia, cuando el ángel visita a María, luego el nacimiento en Belén, la huida a Egipto, etc. Mateo y Lucas. Marcos comienza su evangelio cuando Jesús es bautizado en el Jordán, ya de 30 años. Entonces van presentando de alguna manera una especie de biografía de Jesús. Juan no lo hace. ¿Por qué?
porque Juan ya conoce los escritos de Marcos, ya conoce los escritos de Mateo y de Lucas. Son documentos que ya circulan en las comunidades cristianas. Por lo tanto, Juan, que es muy posterior, no va a repetir lo que aquellos ya escribieron. Por el simple motivo de que ya conoce los otros 3 evangelios, a Juan se le llama en las cartas el presbítero. Él es posterior, ya ha tomado experiencia de lo que está escrito anteriormente. Recuerden que la iglesia juánica escribe el evangelio allá por el año 90 y todo lo que va escribiendo en el evangelio, en el cuarto evangelio, constituyen valores que ya se encuentran, que ya vivía la comunidad cristiana y que ya se encontraban en todo el evangelio. ¿Cuáles valores? El valor de Jesús como presencia, el valor de Jesús que libera y el valor de Jesús que quita el pecado del mundo. En la reflexión de la comunidad juánica, estos elementos prácticamente ya van definiendo la cristología de la reflexión teológica de los primeros años. Cuando la comunidad presenta a Jesús de esta manera, lo que hace es expresar la vivencia de toda una experiencia que la comunidad ha ido teniendo a lo largo de los años de Jesús, presente en medio de ellos. Por eso el cuarto evangelio no nos presenta una crónica de los acontecimientos, sino que el cuarto evangelio ya va presentando un mensaje mucho más profundo, más, diría yo, más evolucionado, más reflexionado, para responder a la visión de la iglesia de los años 90. Ahora, con nuestro versículo hemos dicho que Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hemos definido mundo. Ahora, ¿cómo es que quita el pecado? ¿Cuándo lo hace? De hecho, el autor sagrado no lo dice. No dice cómo quita el pecado del mundo, ni tampoco cómo lo hace. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Avanzando progresivamente a lo largo del Evangelio hasta llegar al capítulo 19. Hasta llegar al capítulo 19. Podría ser que Juan el Evangelista escuchó esta expresión de Juan el Bautista, porque en el tercer día, efectivamente, 2 discípulos siguen a Jesús y uno de ellos, no se dice el nombre, puede ser que este sea Juan el Evangelista, porque él es bastante esquivo para pronunciar su nombre, para presentarse. Pero de todas maneras, esta expresión del Bautista en 1:29 deja abierto para todo lo que va a venir en los siguientes capítulos hasta llegar al capítulo 19. Ahí se retomará la idea de Cordero al hablar de la crucifixión. Ahí dirá el discípulo: vio y creyó. Y es el discípulo que está presente en la cruz. Es el discípulo que también estará presente en el sepulcro. Y es el discípulo que escribe estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Señor. Por lo tanto, vean ustedes, se percibe un desarrollo de la fe, un desarrollo de explicitación que va lentamente y con un lenguaje bastante refinado y profundo. Aquí se va dando una personalización de esta presentación de Jesús como Cordero que quita el pecado del mundo, que efectivamente atraviesa todo el Evangelio hasta llegar al capítulo 19, donde se da la entrega total. Cuando el evangelista dice: inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Es una actitud de donación, de oblación. ¿A quién entrega el espíritu? Es la donación total, la entrega total de Jesús. Al mismo tiempo que cuando le traspasan el costado, brota de su costado la sangre junto con el agua. Donación plena, humanidad y divinidad. Ahí se cumple la condición de Cordero. Para la teología de Juan, la expresión Cordero de Dios tiene una importancia particular y fundamental. Y esa concepción de Cordero de Dios nos ayuda a entender todo lo que está presente en el capítulo 19. A su debido momento vamos a analizar las distintas escenas del capítulo 19. Cuando Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hace de una manera provocadora, está provocando, está lanzando un mensaje a la comunidad. La comunidad debe entender que Él es el que quita el pecado del mundo.
Y eso que en ese momento la expresión Cordero de Dios todavía no es un título litúrgico, lo será después. Después pasará a formar parte de la liturgia de las iglesias. De hecho, nosotros todavía hoy en la elevación menor, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una reminiscencia de aquella expresión de Juan el Bautista, propio de la teología juánica, ¿verdad? Este concepto de Cordero, amnos tuteu, Cordero de Dios. Y esta celebración litúrgica de la comunidad juánica se realiza en el primer día de la semana, el día del Señor, Je emerá tu Kyriou, el día del Señor. Es interesante que este aspecto litúrgico también lo encontramos nosotros en las iglesias paulinas. Está plasmado principalmente en la carta a los Corintios y tal vez no con la misma insistencia que en Juan. También lo encontramos en las cartas católicas, especialmente en Primera de Pedro, pero ahí se menciona Cordero más bien como un himno y no tanto como un uso propiamente litúrgico, como se hace aquí en el cuarto evangelio en la comunidad juánica, que ya hemos dicho el elemento litúrgico es un elemento típico, propio de la comunidad juánica. Cordero de Dios en ese momento tampoco es un título. Si Cordero hubiera sido un título en ese momento, habría más testimonios en los escritos, pero solamente Juan lo utiliza así, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos que es parte de su originalidad. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué hace este Cordero para quitar el pecado del mundo? ¿Cuándo es que lo quita? Ahí vamos a entrar nosotros en la escena del Gólgota, capítulo 19, del 17 al 42. Aquí vamos a ir revelando nosotros distintas escenas, hasta llegar al momento en que se realiza como Cordero. La primera escena, que comienza en el versículo 17, es la expresión de la glorificación de Jesús. Ustedes deben saber que en el cuarto evangelio, la crucifixión del Señor no es un momento de fracaso, tampoco es un momento de dolor, no es un momento de frustración, ni tampoco es un momento para exagerar el sufrimiento de Cristo. En el cuarto evangelio, la crucifixión de Cristo es ya una glorificación. ¿En qué sentido? Vean lo que dice el versículo 17, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a un lado y otro al otro, y en medio Jesús. Véanlo en sus textos, en sus Biblias, versículo 17. ¿Por qué dice en medio Jesús? ¿Acaso no somos nosotros inteligentes para entender que si crucificaron uno a un lado, el otro al otro, en medio queda Jesús? Es el modo que tiene el autor, es prácticamente, me atrevería a decir, un género literario propio del cuarto evangelio para expresar la glorificación de Jesús. Su lugar es en medio. Su lugar es en medio. En medio es glorificado. Y no solamente está en medio, sino que está en lo alto. Y esto nos hace recordar el diálogo con Nicodemo. Porque cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Está elevado y está en medio. Con este versículo 17, el autor sagrado pretende que nosotros veamos mentalmente esta escena. Quiere que veamos a Jesús en estado de crucifixión. Pero el estado de crucifixión no, repito, no es un estado de fracaso, de frustración, no. Es una actitud de donación. Se está donando y al mismo tiempo está siendo glorificado. Está siendo glorificado. Y en esta glorificación viene también la proclamación de la realeza de Jesús. ¿Dónde se proclama esta realeza? En el letrero que pusieron sobre su cabeza, que decía, este es Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Ahí está la realeza de Jesús. Entonces, para el cuarto evangelio, para los autores del cuarto evangelio, Jesús es crucificado en lo alto, en medio y es proclamado Rey. Imagínense todos los elementos. ¿Todo eso qué significa? Glorificación. Vamos a la segunda escena. Es la túnica. La túnica no se puede dividir.
Por eso mejor la rifan a ver quién se la gana. ¿Por qué no se puede dividir la túnica? Los santos padres han sostenido o han identificado la túnica como símbolo de la unidad de la iglesia. No se puede dividir, es una sola. Viene la tercera escena, es la maternidad mesiánica de María. Sobre esto vamos a hablar más adelante, especialmente cuando desarrollemos el capítulo 2. Por ahora solamente podemos decir que aquí en la cruz Jesús llama a su madre mujer, igual que en Juan 2, en las bodas de Caná, que hay entre tú y yo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y el escritor, el narrador, la llama madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, igual que en las bodas de Caná. En las bodas de Caná estaba su madre, también Jesús había sido invitado. Esto es curioso en el cuarto evangelio. Casi nunca la llama María. El narrador la llama madre de Jesús y Jesús la llama mujer. Aquí se trata de una maternidad mesiánica, la maternidad de la comunidad creyente. Y es que al llamarla mujer, la pone en sintonía con las grandes mujeres de la antigüedad, que dieron a la luz hijos que fueron importantes y necesarios en el proyecto salvífico del Padre, comenzando por Eva, Caín, Abel y Set, pasando por Sara, la esposa de Abraham, que le dio a Isaac. Luego llegamos a Ana, la mamá de Samuel, de quien nace precisamente el primer profeta del Antiguo Testamento, el último de los jueces. Y antes, en el libro de los jueces, la mamá de Sansón, que también es llamada mujer. Y así sucesivamente podemos hablar de tantas mujeres que han dado a la luz hijos que se han puesto al servicio del proyecto de Dios. Entonces no es por gusto que la llama mujer Jesús en el cuarto evangelio, porque mujer quiere decir aquella que genera. Giné en griego, de donde viene genos, y genos se puede traducir como generación, genealogía, origen, génesis, etc. Todo lo que tiene que ver con el principio, con la vida. Entonces, al llamarla Giné, mujer, la está colocando en la maternidad, porque solamente la mujer puede ser madre. La cuarta escena es la muerte de Jesús, que es una muerte serena, no es una muerte escandalosa, como dicen los sinópticos, y dando un fuerte grito expiró, y la tierra tembló, y las piedras se rajaron, y se rompió el velo del templo. No, Juan no. Juan presenta la muerte de Jesús de una manera pacífica. Solamente dice, inclinando el rostro, entregó su espíritu. Y es que el centro de esta narración de la muerte de Jesús no es el evento de la muerte, como les decía antes, sino que la intención es presentar a Jesús en estado de crucifixión, pero glorificado. El que está crucificado ya está glorificado, por lo tanto su muerte es solamente un paso más a esa glorificación. Luego viene, aquí tenemos este texto de Juan 3:14, donde les decía de la exaltación de Jesús en relación con el diálogo con Nicodemo. Vean los verbos que utiliza, están ahí en rojo. Kaikatos Moses, ixosen ton offin enteremo, outus exotenai deiton uion tu antropu. Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, del mismo modo será elevado el Hijo del Hombre. Vean el verbo uxosen y ipsotenai. Será elevado, ese está en futuro, ipsotenai. Ixosen está en imperfecto. Así como Moisés elevó la serpiente, levantó la serpiente. Es lenguaje de resurrección, ¿verdad? De estar levantado, estar en lo alto. Luego, en la muerte de Cristo, está también, en la escena de la muerte, está esta exclamación de Jesús, donde Él dice, tengo sed, antes de morir. La sed, ustedes saben que es el símbolo del amor. Los salmos, el Salmo 42, que nosotros rezamos en el primer domingo
en Laudes, primer domingo del Salterio: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua. Entonces la sed en el lenguaje de los salmos es expresión de amor. Al decir tengo sed, está queriendo decir que tiene deseo de entregarse tanto al Padre como a los hombres. Y si le dan vinagre, el vinagre no calma la sed, el vinagre aumenta la sed. Por lo tanto, esa sed es aumentada, sed de amor, símbolo del amor, sed de entrega, del cumplimiento de la voluntad del Padre. Está bien pensado en el autor sagrado poner esa expresión en boca de Jesús: tengo sed. Luego viene la quinta escena. La muerte se da en la vigilia propia de la Pascua. Y aquí el autor sagrado dice: con un golpe de lanza le abrió el costado, inmediatamente salió sangre y agua. Y luego agrega en el versículo 35: el que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es veraz, y él sabe que dice la verdad para que ustedes crean también. En este versículo 35 prácticamente encontramos la síntesis de todos los elementos que se irán desarrollando a lo largo del Evangelio. El verbo ver, ustedes lo pueden ver ahí, el que lo vio. El verbo ver, son tres verbos: verbo teoreo, verbo blepo y verbo orao. Son los que utiliza el cuarto Evangelio cuando se habla de ver. No se trata solamente de un ver físico, es el ver de la fe, que te convierte en testigo. Testimonio, martireo, testimoniar, te convierte, el que lo vio da testimonio. Solamente el que ve puede dar testimonio, y su testimonio es veraz. El concepto verdad, el concepto verdad va corriendo a lo largo del Evangelio, es un concepto importante en el cuarto Evangelio. Jesús se presenta como verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida, le dice a Felipe. Y luego en el capítulo 16 presenta el Espíritu como Espíritu de verdad. Él sabe que dice la verdad, saber, ginosco. Otro verbo importante, saber. Recuerden el capítulo 6, versículo 69, cuando después del discurso del pan de vida, todos los discípulos se van, dicen: a este modo de hablar es demasiado duro, ¿quién puede hacerle caso? Y se van. Y Jesús pregunta a sus apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? ¿Quieren abandonarme? Y Pedro le contesta: Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Hemos creído y sabemos, creer y saber. Y aquí él sabe que dice la verdad, para que ustedes crean también. Hemos creído y sabido. Entonces, en este versículo 35 tenemos una síntesis prácticamente de todo el desarrollo del cuarto Evangelio. La clave central es testimonio, martireo, testimoniar. Ahora veamos el concepto verdad. ¿En qué sentido esto es verdad? Porque 3 veces insiste en testimonio. ¿Qué relación hay entre verdad y testimonio? Fíjense, cuando habla de verdad y de testimonio, no se está refiriendo a una verdad académica, intelectual o filosófica, sino que cuando habla de verdad se está refiriendo a todo el hecho del fenómeno Cristo. Todo el hecho del fenómeno Cristo, no solamente su muerte, sino toda la verdad sobre Jesús. Y toda la verdad sobre Jesús está simbolizada en los 2 elementos que brotan de su costado: la sangre, su naturaleza humana, verdadero hombre, y el agua, su naturaleza divina, verdadero Dios. Para el cuarto Evangelio no es difícil creer que Jesús es Dios. Pero lo que sí se está volviendo difícil en ese momento es creer que Jesús es hombre, especialmente por toda la influencia externa del gnosticismo, que sostiene que una divinidad no puede tomar carne humana porque la carne humana es pecadora. Por eso insiste el cuarto Evangelio constantemente en la carne. El Verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Entonces, la sangre es sinónimo de la vida humana, la vida que se dona, y el agua es sinónimo del espíritu, el espíritu que se dona. Entonces Jesús, en estado de crucifixión, está en un estado de oblación. ¿Qué está donando? Dona su vida, la sangre, y dona su espíritu, el agua. Esta es la verdad.
Esta es la verdad que el evangelista testimonia, y es la verdad que el evangelista conoce, y es la verdad que el evangelista cree. Esta verdad, como les decía antes, trata de resaltar la naturaleza humana de Jesús, en contraste con el gnosticismo. Y es por ese motivo que en el capítulo 20, cuando Jesús aparece resucitado en el cenáculo, aparece con los signos de la pasión, los estigmas en las manos y el costado. Estos son los signos de la pasión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el crucificado es el mismo resucitado. No son dos personas distintas. Y esto es lo que hay que resaltar en la actitud de Tomás. ¿Qué dice Tomás? Si yo no veo los agujeros de sus manos, si no meto mi mano en su costado, en el agujero de su costado, yo no creo. ¿Qué pretende Tomás? Tomás pretende que le demuestren que el que dicen que está resucitado es el mismo que fue crucificado. Y efectivamente es lo que le interesa a Tomás, que el resucitado sea el mismo que ha sido glorificado. Y por eso Jesús le dice, aquí está mi mano, mete tu dedo, aquí está mi costado, mete tu mano. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús sigue siendo un cuerpo humano, se puede tocar, come con ellos, come pescado a la orilla del lago. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no es un cuerpo mortal, sino que es un cuerpo glorificado, pero cuerpo. Jesús es el que dona la vida a los hombres, el que produce la liberación total y plena de cualquier forma de pecado. Por eso dice Juan el Bautista que quita el pecado del mundo. Quita cualquier pecado. Es el que quita el pecado del mundo, da la vida a todos, se trata de donación total, pertenece al nivel divino y por lo tanto quita todo pecado. Ahora, en esta escena de la crucifixión hay dos detalles que pertenecen al Antiguo Testamento y que el evangelista los utiliza dentro de su narración de la muerte de Jesús. En el versículo 36 dice: esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, no le romperán un hueso. Y es que lo que ha dicho antes es esto, que cuando ya llegó a las 5 de la tarde, tenían que bajar los cuerpos y no habían muerto todavía, entonces les quebraron las piernas para que murieran desangrados. Le cobraron las piernas al primer ladrón y al otro, pero cuando llegaron donde Jesús ya estaba muerto. Entonces le traspasaron el costado. Y ahí se cumple esta escritura, no le romperán ni un solo hueso. ¿Dónde está esto? En el capítulo 12 del Éxodo, lo vamos a ver más adelante, son las prescripciones para la cena de Pascua. Y en el versículo 37 hace referencia a otro texto del Antiguo Testamento. Dice: mirarán al que atravesaron o al que traspasaron. Aquí tenemos las referencias del Antiguo Testamento. Éxodo 12:46. La prescripción dice: se ha de comer en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Esta es referencia a Éxodo 12:46, hablando del Cordero Pascual. Por lo tanto, esta referencia que se hace en el relato de la muerte de Jesús en la cruz hace pensar en este texto de la cena pascual, que no le romperá ningún hueso, lo conecta con toda simbología y liberación del Éxodo. Y luego mirarán al que traspasaron, es un versículo del libro del profeta Zacarías. Zacarías 12:10, lo pueden buscar ustedes en sus Biblias. Dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. En Zacarías se trata de un personaje que es asesinado en la plaza, es traspasado por una espada. Allí es un acto de violencia. Ustedes me podrán decir entonces por qué el cuarto evangelio hace referencia a un acto de violencia con la muerte de Jesús, como que si fuera también un acto de violencia. Es que hay una intención pedagógica. Hay una intención pedagógica. ¿Dónde está esa intención pedagógica? Que del acto de violencia, en el cuarto evangelio, se pasa después a un acto de bondad. Todos los que miraban
se regresaban a sus casas dándose golpes de pecho. Hay una acción externa de arrepentimiento. Entonces la violencia se convierte en bondad. Hay un rescate del pecado cometido. Donde hay arrepentimiento, hay perdón. Y el que ha muerto en la cruz de manera violenta es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el texto del Nuevo Testamento se dice que mirarán al que traspasaron. Allá en Zacarías se habla de uno que fue asesinado en una plaza. Pero aquí lo importante es la aplicación que hace el autor sagrado del texto del Antiguo Testamento para presentar el paso antitético de una actitud de violencia a una actitud de bondad. Y levantar la mirada hacia el que traspasaron indica tener interés, darle importancia, convertirlo en algo determinante. Lo que se ve es una situación de cruz, una apertura del costado, brota sangre, brota agua. La sangre es crucifixión, el agua ya es resurrección. Y esto nos hace recordar lo que Jesús ya había dicho antes, siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 32. Ahí habla de una muerte como exaltación. Ahí en el capítulo 12, versículo 32, Jesús dice: atraeré a todos hacia mí. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces levantarán la mirada. Y ahí está el mismo verbo. Vean el texto original. Kagohean ixoto ekteges. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, pantas ecluso pros emauton. Atraeré a todos hacia mí mismo. En Juan es la presentación de un triunfo. Un triunfo que lleva este proceso: glorificación, triunfo, exaltación, resurrección. Entonces pueden ver ustedes nada de fracaso, nada de tristeza, nada de pasión, de sufrimiento. No es la exaltación física de la persona. Su mirada es mucho más profunda. Es el triunfo moral de aquel que ha sido exaltado. Es la glorificación del exaltado. Por eso, mirar al que traspasaron es ver a Cristo crucificado. Y mirar al que traspasaron es meterse en el corazón de Dios, que ve la victoria realizada en aquel hombre que está colgado del madero. Ahora, todo esto se desarrolla en un contexto de fe eclesial. ¿La fe de quién? La fe de la comunidad juánica. La comunidad juánica lo ha reflexionado de esta manera. La muerte de Jesús ya ha tomado elementos del relato de Marcos. Fundamentalmente Juan sigue casi el esquema de Marcos, ha tomado elementos del relato de Mateo, de Lucas, pero luego lo ha embellecido, enriquecido con su lenguaje, con su propio modo de escribir y toda la simbología que caracteriza a los escritos juánicos. Por lo tanto, vean, el relato de la muerte de Jesús en el capítulo 19, donde se realiza como cordero, expresa la experiencia y la vivencia de fe que tiene esta comunidad juánica. Mirar al que traspasaron es tomar al crucificado como referencia que atrae a todos. Esto prácticamente es una teología desde la cruz, que no es una teología de la pesadez, como popularmente la gente piensa, ¿no? Que la cruz es algo pesado, un problema, una enfermedad, la vida matrimonial. No, nada que ver, nada que ver. No tiene que ver con el dolor ni con el sufrimiento masoquista. Ciertamente hay dolor y sufrimiento, pero aquí la cruz no se limita al dolor, va mucho más allá. Hay un campo metaconceptual. ¿Cuál es? El exaltado es la fuerza de atracción que convoca hacia él. Esa cruz y ese crucificado atraen a todos hacia él. En 1 de Juan 3:5 dice: como saben, él se manifestó para quitar el pecado y en él no hay pecado. Es el texto que les decía de 1 de Juan, donde no habla de cordero, pero sí de la función del cordero. Entonces, levantar la mirada a aquel que está crucificado es prácticamente dejarlo que quite mi pecado, porque en él no hay pecado. No hace falta que se hable de cordero en la primera carta, porque la función es bien específica. Y los que escuchan ya conocen la función del cordero, ya es parte de su lenguaje.
esta idea de quitar el pecado viene recibida de la propia comunidad juánica. Esta idea de Cordero es propio de la comunidad juánica, la experiencia que la comunidad ha vivido con relación a Jesús. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto del cuarto evangelio. Pasemos ahora al Apocalipsis. Ya decíamos antes, al principio de este apartado, que tanto en el cuarto evangelio como en el Apocalipsis a Jesús se le llama Cordero. Pero en el cuarto evangelio se utiliza el término amnos. En cambio, en el Apocalipsis se utiliza el término arnion. Es a partir de la segunda parte del Apocalipsis, o sea, del capítulo 4 en adelante, donde se comienza a hablar de arnion. Y las dos cualidades que se le dan al arnion es aquel que nos ama y el que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, arnion en el cuarto evangelio, en el Apocalipsis, directamente hace referencia al amnos del capítulo 19. ¿Por qué? ¿Cómo quita el pecado del mundo? Muriendo en la cruz. Y el arnion, al igual que el amnos, quita el pecado del mundo. El arnion, al igual que el amnos, quita el pecado del mundo. El traspasado nos libra con su sangre, dona su vida para librarnos del pecado. Y por lo tanto, la persona que se cierra, está ligada, atada mientras vive en pecado, no puede actuar, está encadenado, se actúa, se autolimita. El pecado es una opción fallida del hombre. Por eso es necesario quitarlo. Y por esto en la segunda parte del Apocalipsis se hace referencia al arnion, que quita el pecado del mundo. Como ya dijimos antes, son 29 veces que aparece arnion en todo el Apocalipsis. En el Apocalipsis no aparece absolutamente el concepto amnos, solamente arnion y aplicado a Cristo. Pero lo que sí podemos decir nosotros es que hay una continuidad y al mismo tiempo una superación. Hay una continuidad de amnos hacia el arnion, pero el arnion supera al amnos. La primera vez que encontramos arnion es en el capítulo 5, versículo 6 del Apocalipsis. Ustedes lo pueden ver ahí en sus textos. Dice el versículo: y en medio del trono y de los 4 animales, o los 4 vivientes, y en medio de los ancianos vi un arnion, que estaba como degollado, en medio como asesinado, con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esta es la primera vez que habla de arnion. Es un término que recorre todo el Apocalipsis. En el capítulo 6, versículo 16, habla de la ira del arnion. Hay una continuidad clara en cuanto a el concepto y la función del Cordero que viene del cuarto evangelio, pasando por las cartas y llegando al Apocalipsis. Apocalipsis 1:5, con su sangre nos rescató de nuestros pecados. Es lo mismo que decía la primera carta de Juan, ¿verdad? Que con su sangre Él ha perdonado nuestros pecados. Quitar el pecado del mundo lo hace a través de la donación. Ya lo vimos en el capítulo 19. Pero aquí en el capítulo 5 del Apocalipsis, con que hemos iniciado, nos encontramos con una novedad. Efectivamente, el uso de arnion en lugar de amnos. La variación está en que esta opción arnion se mantiene constante a lo largo del Apocalipsis por 29 veces. ¿Qué entiende el autor con este término de arnion? Hay varios bloques simbólicos. Los vamos a ver, hablando del capítulo 5, ¿verdad? Que hemos leído, hay varios bloques simbólicos. El primer bloque simbólico está en el trono. El trono es el símbolo de la potencia de Dios. Dios es el que guía la historia. Dios lleva el desarrollo de la historia, pero en medio del trono está el arnion. La centralidad le pertenece al arnion. No es una centralidad geométrica, sino que es una centralidad de función. Así como veíamos la centralidad de función en el momento de la cruz. Crucificaron a uno a su lado, al otro lado y Jesús en medio. ¿Esa centralidad qué significa? Glorificación. Aquí también el arnion está en medio, es la centralidad, glorificado, degollado y de pie, muerto y resucitado, degollado y de pie, está glorificado.
Otro bloque simbólico son los cuatro vivientes. Ojo, esto tienen que aprenderlo a memoria. El análisis del capítulo 5, en torno al concepto arnion. Los cuatro vivientes son una forma compleja del Apocalipsis. Estos cuatro vivientes representan una especie de reciprocidad entre la trascendencia y la inmanencia, entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, y se da bajo el signo del Espíritu. Estos cuatro vivientes prácticamente significan la reciprocidad entre el hombre y Dios, Dios y el hombre, por medio de Cristo, del Espíritu. Cristo, el arnion, tiene la centralidad en los cuatro vivientes. Por lo tanto, al centro de esta reciprocidad entre trascendencia e inmanencia está el arnion, el Cordero. Toda esta simbología se debe tener presente. En algunas ocasiones el autor explica los símbolos, pero la mayoría de veces no los explica porque la comunidad ya entiende, ya los conoces, el significado, la simbología. Nosotros somos los que necesitamos que se nos explique. Y efectivamente es complejo porque en el Apocalipsis nosotros encontramos una estructura discontinua que muchas veces nos deja desorientados. Entonces, veamos. El texto decía, en medio del trono, ya dijimos lo que significa el trono, y de los cuatro vivientes, ya vimos lo que significan los cuatro vivientes, y en medio de los ancianos, son los 24 ancianos, 12 tribus de Israel, antigua alianza, 12 apóstoles, nueva alianza. Toda la historia de la salvación representan estos cuatro ancianos. Vi un arnion que estaba como degollado. Este arnion está el centro de la salvación, el centro de lo inmanente, entre lo inmanente y lo trascendente. El centro de la historia es el arnion. Tiene 7 cuernos, ya vamos a ver la simbología de los 7 cuernos. Tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Ahora, su centralidad en la conducción de la historia de la salvación. Los vivientes y los presbíteros indican un espacio intermedio, ya lo explicamos, entre la trascendencia y la inmanencia. El arnion es presentado en pie como degollado. Esto es extraño, pero no tenemos que olvidarnos que estamos ante una comunidad de fe que cree en la glorificación de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Por eso está de pie como degollado. Y es lo que Jesús ya había anticipado en Juan 12:32, que ya lo hablamos cuando explicábamos las escenas del Gólgota. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre toda la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, como ya hemos visto, es una crucifixión, glorificación. Y ahí sabrán que yo soy. Soy el que soy. Hace referencia a Éxodo 3:14, al nombre divino, ¿verdad? Hiyeh Asher Hiyeh, la fórmula hebrea. Yo soy aquel que soy. Hiyeh, del verbo hayá, ser. Asher, partícula relativa. Hiyeh Asher Hiyeh. Yo soy aquel que soy. Cuando Jesús utiliza la expresión yo soy, está prácticamente colocándose al nivel de Yahvé, el que es. Yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, yo soy me envía a ustedes. Pues ahora el yo soy es el arnion, el amnos. Los 7 cuernos que tiene el arnion. Imagínense usted el cordero con 7 cuernos en la cabeza. Eso es simbólico. Saben ustedes que el número 7 significa la totalidad de la existencia. Viene de sumar 4 más 3. El 4 representa la condición histórica del hombre sometido al espacio norte, sur, este y oeste, y al tiempo, que sería otoño, invierno, primavera y verano. Las 4 puntos cardinales y las 4 estaciones del año. El 4, el espacio y el tiempo que somete al hombre. Y el 3, que representa la divinidad. En el Antiguo Testamento, Dios creador, el verbo, la palabra creadora y el Espíritu del Señor. Beruach Elohim. Y en el Nuevo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu. 4 más 3, 7. Entonces 7 significa plenitud, totalidad. Y los cuernos, el cuerno en la mentalidad oriental antigua siempre ha expresado la fuerza agresiva. Por eso los ídolos eran representados con bueyes, toros, como Baal. Baal era representado como un toro, la fuerza agresiva. En este caso, digamos, el arnion tiene 7 cuernos, significa la totalidad de la fuerza
contra toda fuerza del mal, contra toda forma de mal. El 7 es la perfección, es la totalidad de la fuerza. Al arnion se le reconoce con esta fuerza. Es una fuerza perfecta, plena, es la fuerza de Dios. A esto se le agregan los 7 ojos, que son los 7 espíritus. No es que Dios tenga 7 espíritus, el espíritu es solamente uno. Se dice 7 para decir la plenitud del espíritu. Por ejemplo, en el capítulo 20 de San Juan, cuando Jesús resucitado se aparece en medio de los apóstoles y les dice, soplando sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Ahí está la plenitud del Espíritu. 7 espíritus quiere decir la plenitud del Espíritu. El Espíritu total en contacto con la humanidad entera. Con la humanidad entera. Y por eso cuando Jesús muere, inclina el rostro, entregó su Espíritu, la donación del Espíritu. Y luego el agua que sale de su costado, donación del Espíritu. Espíritu total. 7 espíritus. El Espíritu total. Quiere abrazar a toda la humanidad. Una referencia casi paralela al Apocalipsis es la de la Pascua. Como les decía, aquí tenemos el texto, Juan 20, 19, 23, cuando Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Verdad? Sopla sobre ellos, a continuación sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu. Eso significa los 7 espíritus. Hace la presentación de Jesús, que está constantemente presente en medio de la comunidad. En Juan 20, cuando Jesús dice paz a ustedes, es como que diga yo mismo me entrego a ustedes. Eirene Humin, la paz a ustedes. La suma de todo bien. El antiguo shalom hebreo. Eirene Humin, paz a ustedes. Es más que una paz. Es transitiva, es decir, yo me doy completamente a ustedes. Yo mismo por entero me doy a ustedes. Esta es una densidad teológica y bíblica, ese paz con ustedes. San Cirilo había interpretado este don de la paz como el Espíritu. Y diciendo esto les muestra las manos y el costado. Es el mismo muerto crucificado el que ha resucitado. Al mostrar los agujeros de los clavos, sus estigmas, el agujero del costado, está diciendo que el crucificado es el mismo que ha resucitado. Resucitada la pasión misma, la que se hace presente en las heridas que Jesús presenta a sus discípulos. Esto de por sí indica mucho para los discípulos, pues el Jesús que se da como paz viene marcado por las señales más elocuentes, trae consigo los signos de la pasión misma, y luego sopla sobre ellos dando el Espíritu Santo, les hace participar de la realidad divina, el ser crucificado y resucitado. El soplar sobre ellos, como lo dice Juan 20, a nosotros nos hace recordar la escena del Génesis de la creación del hombre. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de la arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida. Beruaj, el aliento, el espíritu. Así también Jesús sopla sobre sus discípulos. Soplar significa participar de lo divino. Es una comunicación de sí mismo. Comunica su propia vitalidad, los hace participar de su misma realidad divina. Es una transfusión del crucificado resucitado por entero. Reciban el Espíritu Santo. Y como efecto de este Espíritu está la misión. Deben llevar el Espíritu, deben comunicar el Espíritu y deben perdonar o imputar los pecados con la fuerza del Espíritu. Es así como Él continúa perdonando el pecado. Aquella expresión originaria, Juan 1:29, el bautista que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean cómo hemos desarrollado todo esto, todo este contenido para llegar al modo como quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo muriendo en la cruz, derramando su sangre. Y quita el pecado del mundo donando su espíritu y concediendo a los apóstoles el perdón o la imputación de los pecados. ¿Por qué los apóstoles pueden perdonar pecados? Primero, porque ya murió el Cordero, ya derramó su sangre. Y segundo, porque ellos han recibido la efusión del Espíritu, ha soplado sobre ellos,
los ha hecho participar de su misma realidad. Así son perdonados los pecados, a través de los apóstoles, es decir, a través de la comunidad. Este Cristo crucificado ahora será llevado por el Espíritu a la comunidad, y dentro de la comunidad, este Cristo crucificado y resucitado destruirá los pecados. Este es el don de lo que Cristo tiene. Y este don es gracias a la muerte y a la resurrección del Señor. Entonces, la muerte de Cristo tiene como efecto principal quitar el pecado del mundo. Y la resurrección de Cristo tiene como efecto principal la comunicación de su vitalidad activa. Todo aquello que el cristiano, una vez absuelto de su pecado, está llamado a hacer dentro de la comunidad en positivo, a ser protagonista del mismo amor que Cristo ha realizado. Ámense como yo los he amado. El verbo agapao. ¿Y cuál es la máxima expresión de amor? Donarse. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Y allá en el capítulo 10, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Esa es la máxima expresión del amor, propio del cuarto evangelio. Entonces, tenemos con respecto al cuarto evangelio en su inicio la presentación de Cristo como agnos. Cuando Juan el Bautista, ya en el capítulo 1, versículo 29, presenta a Jesús como Cordero que quita el pecado del mundo. Y aún cuando se habla en el capítulo 19, la resurrección se siente presente, aunque no es explicitada en el capítulo 19. Hemos dicho, es una muerte donde ya es glorificado. Luego viene el giro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice en el capítulo 20, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. La resurrección supera toda la perspectiva de quitar el pecado del mundo. Va más allá. ¿Por qué? Porque con la resurrección y el don del Espíritu, el quitar el pecado del mundo es dado a los apóstoles y a lo largo del tiempo. Aquel efecto, aquel evento del pasado que es la muerte de Jesús, goza siempre de actualidad gracias a la acción del Espíritu, y por este mandato, a quien le perdonen los pecados les quedan perdonados, a quien se los retengan les quedan sin perdonar. En este sentido, entonces, Apocalipsis 5, 6, 14 nos presenta a este Arnión, muerto y resucitado, degollado pero de pie, destructor del mal, y tiene la capacidad de superar todo mal. Los 7 espíritus, decíamos, es la plenitud del Espíritu, como está plasmado en Juan 20. Este es el Espíritu, es el don constante de Cristo. En esta visión que nos presenta el Apocalipsis sobre el Cordero hay una superación entonces. Como les decía, Arnión está por encima de Amnos. Porque podríamos decir, Amnos es toda la promesa de quitar el pecado. Arnión es la realización de quitar el pecado. Es la realización de quitar el pecado. En la concepción del Arnión abre aún más el horizonte, pues Arnión parte de la resurrección. El Cordero que está de pie ya ha sido presentado como el resucitado. En Apocalipsis sí, hay una continuidad de Amnos a Arnión, pero no solamente una continuidad, hay una superación. Arnión va mucho más allá. Se presenta la resurrección de ese Cordero. Y tenemos además en Apocalipsis el don del Espíritu, que es el elemento propio del Cordero del Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la actividad propia de este Arnión o típica de este Arnión según el libro del Apocalipsis? El Arnión es el que se acerca al trono de Dios. Ustedes lo pueden leer en sus textos. Es el que se acerca al trono de Dios. También Arnión es el que recibe el libro con los 7 sellos, signo de la trascendencia. Ya entienden por qué son 7 sellos, ¿verdad? Luego, la asamblea litúrgica que busca conocer su historia. La asamblea litúrgica quiere leer las páginas de este libro, pero el libro está cerrado con 7 sellos, se hace inaccesible. ¿Quién lo puede abrir? Solamente el Cordero. Todo proyecto de Dios está en estos sellos. Son 7, la plenitud de la salvación. Por eso la primera acción del Arnión es tomar el libro. Es el Cristo muerto resucitado que lo hace. A Él le pertenece todo el proyecto de la historia de la salvación, desde la creación
hasta el final de los tiempos. Esos son los 7 sellos, la plenitud de la salvación en la historia. Y Él va abriendo uno por uno, explicando el contenido de cada uno de los sellos. Es interesante que en el versículo 8 del capítulo 5, tienen el texto ustedes ahí abierto, me imagino, su Biblia, capítulo 5 del Apocalipsis. En el versículo 8 es interesante que cuando abre el libro hay una explosión de alegría. Hay toda una doxología y cantaban un cántico nuevo. Hay toda una celebración por esta capacidad que tiene el arnión de abrir el libro. Por eso, y nosotros lo rezamos en vísperas, eres digno de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, e hiciste de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Así continúa el cántico de Apocalipsis 5. Nosotros lo rezamos en las vísperas, sigue siendo parte de la liturgia. Entonces, vean ustedes todos los elementos que van en torno al libro y a los sellos. Una explosión de alegría, se canta un cántico nuevo. Primero lo hacen los 4 vivientes y los presbíteros. Esto expresa un pasaje de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Luego están los ángeles en el versículo 11, que dice: en la visión oí la multitud de ángeles, eran miles de miles, millares de millares. Es lo que el autor nos deja impreso, lo que quiere comunicar, es el sentido de eternidad, el sentido de infinitud. Allí nos abre el arnión, hacia lo eterno, lo infinito. Y todo esto se une a un cántico nuevo. Todas las criaturas del cielo, de la tierra, debajo de la tierra y del mar, entonan el cántico nuevo. No es una nueva melodía, es una novedad total, completa. Es la novedad de Cristo. Cristo siempre tiene algo nuevo, algo novedoso, y eso novedoso se va presentando gracias a la acción del Espíritu. Es el que ha hecho de ellos un reino de sacerdotes y que va haciendo nuevas todas las cosas. Se habla de aquellos que están sobre la tierra y hablan los que están en el cielo. Serán reino de Dios, reinarán sobre la tierra. Realiza Cristo este plan valiéndose de esta acción intermedia. Así se concretiza la acción de Cristo por medio de los sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Sacerdotes serán mediadores entre la trascendencia y la inmanencia, al igual que los 4 vivientes y también los 24 ancianos. ¿Saben ustedes que presbíteros significa anciano? Cristo realiza este plan de Dios. Él no lo realiza solo, sino que tiene la mediación sacerdotal. Será esta mediación sacerdotal quien concretice la acción de Cristo en cada uno de los hechos de la historia. Por eso dice el Apocalipsis, reinarán sobre la tierra. Y estos sacerdotes contribuyen a la creación de este reino. No es un reino ya realizado, es un reino que se está instaurando progresivamente. Progresivamente se va realizando poco a poco este reino. Y todos los cristianos de alguna manera se encuentran envueltos en esta construcción del reino. La acción no es futura, sino que se presenta de manera inmediata. Como dice en Juan 20:21, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. No dice los enviaré, no, los envío yo. La acción es inmediata, porque la misión se continúa a través de los creyentes, a través de la comunidad. Este es el plan de Dios en la historia. Y todos los cristianos están enviados en la historia como mediadores a hacer presentes este reino. Ahora demos un paso más, porque eso está bien interesante. Vamos a ver otro cuadro del Apocalipsis que nos presenta más o menos la misma idea. Es el capítulo 14, versículo del 1 al 5. Dice el texto, lo pueden ver ustedes en sus Biblias, busquen ahí, den la vuelta a la página, capítulo 14 del Apocalipsis, del 1 al 5. Dice: en la visión apareció el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban inscritos en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Vean, en este texto sí, nos remite a Apocalipsis 5:6, es evocativo. En Apocalipsis 5:6 dice que el Cordero estaba en medio, degollado pero de pie. Aquí en cambio el Cordero está de pie,
es decir, signo de resurrección, y está sobre el monte Sión, ya no sobre el monte Gólgota, como en el Evangelio. Ahora está sobre Sión, que es mucho más grande que el monte Gólgota. Y con él hay 144.000. Eso ya lo vamos a explicar a su momento. 144.000. ¿De dónde vienen estos 144.000? Fíjense bien, es una expresión simbólica aritmética. Es simbología aritmética que utiliza el Apocalipsis. Estos 144.000 son prácticamente la síntesis del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿De dónde viene? De multiplicar 12 Antiguo Testamento por 12 Nuevo Testamento, por 1000, que el 1000 significa plenitud. No es una expresión cuantitativa, sino más bien cualitativa. Significa plenitud. Todo lo que dure nuestra historia. Algo parecido a lo que dijo en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El 1000 significa hasta el fin del mundo. De ahí surge la cifra 144.000. La antigua alianza más la nueva alianza a lo largo del tiempo. Esta es la presencia total de Dios y es la presencia total de Jesús en toda la historia. No solamente en el siglo I, ni en el siglo V, ni tampoco en el siglo XVI. No, en toda la historia. Es la presencia, el 1000 significa toda la historia. Por lo tanto, el Padre está presente en toda la historia y el Hijo está presente en toda la historia. El 12, como ya les expliqué, hace referencia a las tribus de Israel y a los apóstoles. Y la multiplicación, no suma, sino multiplicación, implica una relación mucho más grande. En cualquier parte de la historia está la presencia de Dios y la presencia de Cristo. Por lo tanto, dice el texto que estos 144.000 tienen el nombre del Padre grabado en la frente y del Cordero. Eso significa pertenencia total, afinidad absoluta, total homogeneidad. Y luego dice siempre en el texto del Apocalipsis 14, oí el fragor que bajaba del cielo, parecido al estruendo del océano y el estampido de un fuerte trueno. Esta es la voz de Dios que está presentando la novedad de Cristo. ¿Saben qué nos recuerda esto? Moisés en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés escuchaba la voz de Dios. En cambio, el campamento que estaba ubicado a los pies del monte, ¿qué oían? Oían solamente truenos, veían relámpagos y rugidos. Es prácticamente un lenguaje de carácter cósmico, diría yo. Un lenguaje de carácter cósmico para decir la acción de Dios, la emoción de Dios, la voz de Dios que presenta la novedad de Cristo. Ese es el fragor que baja del cielo, parecido al estruendo del océano. Y luego dice más adelante que nadie podía aprender aquel cántico nuevo, sino solamente los 144.000. Ellos lo pueden cantar. Y luego también esos 144.000 lo pueden mostrar, el cántico. ¿Eso qué significa? Significa aquellos que recibieron por primera vez el mensaje y luego son capaces de transmitirlo. Tanto judíos como paganos, apóstoles y discípulos. Esos son los 144.000. Y estos prácticamente dice el texto que son los que no se han manchado con mujeres, ya sea en acto físico o ilícito. Estos están en la liturgia, cara a cara, alabanza plena, constante, propia del carisma de la virginidad. Esto ha sido interpretado de dos maneras. Una primera interpretación tiene que ver con la idolatría. Si dice, estos son los que no se han manchado con mujeres, por lo tanto no han caído en adulterio, en fornicación, están hablando de una virginidad de culto, una virginidad de adoración. No han adorado ídolos, no han caído en adulterio. Este es lenguaje propio de los profetas, especialmente el profeta Oseas, que presenta la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios como una prostituta que le es infiel a su marido. Entonces aquí se trata, una primera interpretación, son los 144.000, son aquellos que no se mancharon con la idolatría.
Pero también hay otra interpretación, que son los que tienen el carisma de la virginidad y puede estar siempre delante de Dios en actitud de eficiencia litúrgica. Esto también tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Sería prácticamente no mancharse con un hecho moral, no tanto con un hecho moral, sino con un acto físico. Y esto me recuerda a mí y nos recuerda a nosotros aquella escena cuando el rey David se enamora de Betsabé, la mujer de Urías, y la embaraza. Entonces, cuando la embaraza, manda a llamar a Urías, para disimular, le pide informe de la batalla y luego le dice: vete a tu casa y lávate los pies. Lávate los pies es un eufemismo para decir acuéstate con tu mujer. Pero Urías no fue. ¿Y por qué no fue Urías? Porque estaban en guerra. Y para ir a la guerra tienen que también guardar pureza. Entonces David y los guerreros antes de ir a batalla no tenían ninguna relación. Se guardaban la pureza para ir a la batalla. Este es el fundamento bíblico del Antiguo Testamento para decir que cuando habla de los 144,000 que no se mancharon con malas mujeres, se puede referir también a aquellos que están en una actitud de pureza, que no han tenido ningún tipo de relación. Son los que tienen el carisma de virginidad. Serían los que están habilitados plenamente, que no tienen contraindicaciones para estar delante de Dios, que están en sintonía plena, apertura total a Dios. De alguna manera, esta interpretación daría pie a la visión del celibato sacerdotal desde esta perspectiva. Estado de pureza, ¿verdad? No, estar habilitados para estar continuamente, plenamente en la presencia de Dios. Luego viene esta categoría de los que están habilitados, hace referencia a los que están siguiendo al Cordero donde quiera que va. Son los que colaboran estrechamente con el Cordero. Tienen un encargo y una misión especial, un seguimiento apostólico. Por lo tanto, llevan grabado el nombre del Padre y del Hijo en la frente, es una pertenencia escatológica, y una vez que el mensaje es conocido, ahora es necesario pasarlo, debe ser colocado en la vida eclesial, en la vida personal de todos. El mensaje del Apocalipsis no se limita a una comprensión mental o racional, debe ser comprendido en la vida práctica de la comunidad. Y aquí el autor va dando indicaciones o algunas pistas de cómo puede ser entendido ese mensaje hoy, y estos 144,000 aprenden el cántico para luego transmitirlo. Entonces hemos hablado de 3 categorías. Allí, hablando de estos 144,000, dice el texto: estos son, esto es, esto corresponde a. Estos son los que no tienen relaciones sexuales, son vírgenes. Esto es, los que son afines a Cristo, dedicados al apostolado. Aquellos en cuya boca no hay engaño, son los sin mancha. No se ha encontrado en ellos ninguna mentira. Es la tercera característica, porque la vida falsa es la vida que no corresponde a la vida de Cristo. Y quienes se empeñan con todo, en toda la verdad de Cristo, estos son los puros de vida y de labios, que pueden estar al servicio del Cordero permanentemente. Un poco la idea que desarrolla San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, donde habla del matrimonio y del celibato. Ahí hace referencia a la práctica litúrgica del Antiguo Testamento, que requiere la integridad litúrgica. Para hacer una ofrenda a Dios se le ofrece lo mejor. Por ejemplo, en Éxodo 12:15, el animal será sin defecto. Lo mismo en Levítico 3:1, se habla de que a Dios se le tiene que ofrecer siempre lo mejor. La liturgia de la vida que te pone cara a cara con Dios. A Dios se le ofrece lo mejor. Por eso son los sin mancha, los que no se mancharon con malas mujeres, los que están en estado de seguimiento constante, que cumplen una misión completamente al servicio del Cordero. Por lo tanto, se puede hablar de los sin mancha en sentido litúrgico. Los que pueden estar en una actitud oblativa, los que pueden hacer el sacrificio, hacer sacrificio de la vida, y que Dios acepte su sacrificio. Por lo tanto, vean, estos 144,000 que son afines a Cristo
se puede decir que es un pequeño resto dentro de la gran masa. Un pequeño resto dentro de la gran masa. Es una parte del pueblo con respecto a la masa que conserva y acciona los valores del judaísmo de manera plena y total. Y este pequeño resto, 144,000, los que no se mancharon con malas mujeres, que conservan el don de la virginidad, que están constantemente siguiéndolo, son los que le pertenecen totalmente a Dios y los que pertenecen totalmente a Cristo. Es una característica escatológica. Y esta característica escatológica se alcanza plenamente en la Nueva Jerusalén. Ahí se presentan los rescatados de la tierra, es decir, este pequeño resto. Y ahí vamos a analizar el capítulo 22, versículo 5 del libro del Apocalipsis. Esta masa, en esta masa hay una parte que tiene como carisma particular la anticipación, que son los 144,000. Ahí llegamos a Apocalipsis 21:9. En Apocalipsis 21:9, ustedes lo pueden leer en sus textos, encontramos cristianos judíos y luego también encontramos cristianos venidos del paganismo. Es una categoría eclesial. Cuando se habla de la sinagoga de Satanás, no es en referencia al templo, sino a la asamblea que hace todo lo contrario del proyecto de Dios. Por eso dice, ven acá, voy a mostrarte la novia, a la esposa del Cordero. La asamblea litúrgica, dentro de la cual están estos que son una categoría especial, los 144,000, son parte de esta visión eclesial que está representado bajo el símbolo de la novia y de la esposa, del Cordero. La iglesia es la novia, la asamblea litúrgica. Aquí también hay un proceso. ¿Por qué? No es lo mismo novia que esposa. Y ustedes vieron en el texto que decía, ven, te voy a presentar la novia, la esposa del Cordero. Novia no es esposa. La novia no ha llegado todavía a la plenitud total escatológica. La novia es la iglesia en este tiempo. Va aumentando el amor por Cristo en lo que llega el amor nupcial. Se va preparando el vestido. La esposa se ha ataviado, le han regalado un vestido de lino puro, esplendente. El lino representa las buenas obras de los consagrados. Aquí prácticamente lo que encontramos es una imagen de las acciones de los justos. Acciones que corresponden a la perfecta sintonía con Dios. No son simplemente acciones rectas, comportarse bien, orar mejor. No, es mucho más. Es lo que llama el Apocalipsis la dikaiomata. Dikaiomata es una acción realizada que caracteriza el modo de vivir dentro de la comunidad de fe, en este caso la comunidad juánica. ¿Qué inspira esta dikaiomata? Está inspirada por el amor a Cristo. El amor pleno que Cristo pide se concretiza en actos de justicia. Dikaiomata. Pero no es algo puntual. No basta solamente con decir que le amamos. El amor, si es verdadero, implica un empeño por la justicia. Ese amor se va convirtiendo en praxis. Y la iglesia tiene que crecer en esta dikaiomata, en estas acciones de justicia, que son parte intrínseca de la misma comunidad cristiana. Cristo pide a la iglesia colaboración para hacer crecer la historia en la cual la injusticia impera. Esa injusticia es representada por el caballo negro de los 3 jinetes del Apocalipsis. Una iglesia así, que realiza la praxis de justicia, del dikaiomata, una iglesia así es una iglesia en sintonía con la trascendencia de Dios. Es lo que en el Apocalipsis se llama la Nueva Jerusalén, que se contrapone a la Babilonia, porque la Babilonia excluye toda trascendencia. Y es importante aquí que ustedes lean en su Biblia el Apocalipsis del 21:1 hasta el 22:5, para que puedan entender toda esta simbología. Que lean del 21:1 al 22:5. Y aquí se va preparando el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué es lo que hace el cielo nuevo y la tierra nueva? Las obras de justicia. Esta nueva Jerusalén es la novia.
que se contrapone a la Babilonia prostituta. La Babilonia en el Apocalipsis es la ciudad del consumo, la ciudad del pecado, la ciudad que excluye toda trascendencia. Lo van a ver en el versículo 18 del capítulo 21. ¿Por qué se le llama la Nueva Jerusalén? Es la presentación de la Jerusalén que se atavía como novia para su esposo. Viene bajando del cielo. Por lo tanto, esta Jerusalén está al mismo nivel de la trascendencia divina, está junto a Dios, y por eso es tierra nueva y cielo nuevo, la situación definitiva de toda la humanidad. ¿Qué transforma la tierra? Dikaiomata, las obras de justicia. Y ahí la humanidad se convierte en pueblo de Dios. En esta Nueva Jerusalén se realiza una convivencia de sintonía con la trascendencia. Hay una acción particular de Dios con respecto a Jerusalén. Entonces, esta Nueva Jerusalén que baja del cielo es Dios mismo que baja a la tierra, la trascendencia que baja a la inmanencia, lo eterno que baja a lo histórico. Entonces, el parentesco de amor nupcial, Dios y la Nueva Jerusalén. Y el pueblo de Dios es capaz de responder al amor de Cristo en una reciprocidad, en igualdad. Hay una afinidad con el nivel de Dios. Es una trascendencia que viene del cielo. Y esto es lo que está plasmado en las cartas, especialmente en Primera de Juan, porque en las cartas Dios es definido como amor, Dios es amor. Este es lo más particular de Dios según la iglesia juánica. Y por esto será el amor un amor participado en la Nueva Jerusalén. Este amor de Dios es la característica de todos aquellos que son ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Nueva, kainos, significa nuevo, viene referida a la novedad de Cristo. Lo novedoso siempre se viene dando, nunca termina porque lo novedoso es eterno. Cristo es el infinito que se comunica en el ámbito de la historia. Y por ser infinito, siempre es nuevo, siempre tiene algo novedoso. Y el hombre, el creyente, va aprendiendo siempre cosas nuevas sobre el Cordero. Estos valores de Cristo no son comunicados en abstracto. Estos valores de Cristo son comunicados en la historia, en la humanidad. La Jerusalén nueva es prácticamente la historia ya renovada. Se ha ido renovando, cristificando, es un crescendo hasta el nivel escatológico. Y ahí ese es el paso de novia a esposa. De novia a esposa. Porque la novia no ha llegado todavía a ser esposa. El autor no lo dice. Por lo tanto, la novia está en tensión. Quiere llegar a ser esposa. Va aumentando su amor. Pero todavía no llega a ser esposa. ¿Cuándo será esposa? Cuando sea la Jerusalén nueva. ¿Y qué la va a transformar en nueva? Las dikaiatoma, es decir, dikaiomata, es decir, las obras de justicia. Dikaiomata. Mientras estos dikaiómatas se van realizando en la historia, se va dando la tensión entre novia y esposa. Están puestas ambas al mismo nivel, pero novia es menos que esposa. Novia no está en su nivel realizado, el nivel de esposa será el realizado, pero mientras sea novia, todavía sigue amando, sigue creciendo hasta llegar al infinito. ¿Y cuándo llegará al infinito? ¿Cuándo será esposa? Cuando se realice la Nueva Jerusalén que está invadida de los valores de Cristo. Y estas son las imágenes que presenta el autor con respecto a la Nueva Jerusalén. Primero, la imagen de la luz. La Jerusalén está llena de luz, es portadora de luz. Y recuerden que Jesús es luz. Yo soy la luz del mundo, cuarto evangelio. Cristo, que es todo de su esposa, da todo a su esposa. Como luz da una piedra preciosa parecida al jaspe, claro como el cristal, completamente iluminado. 21:11. Otra imagen importante es la ciudad. La ciudad tiene una altura y una longitud igual. Así como se interpreta, sería prácticamente una especie de cubo geométricamente, tan perfecto como lo presenta San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. No nos sorprenda porque recuerden que la comunidad juánica se desarrolló ¿dónde?
en Éfeso. ¿Y quién estaba en Éfeso cuando llegó la comunidad juánica? Ya estaba la comunidad paulina. Por lo tanto, no es extraño que haya, digamos, sintonía de lenguaje. ¿Qué dice Efesios 3? Dice: con eso serán capaces de comprender, en compañía de todos los consagrados, lo que es la anchura y la largura, la altura y la profundidad, y de conocer lo que supera todo conocimiento, el amor del Mesías, llenándolos de plenitud total, que es Dios. Es como que estuviera describiendo un edificio: anchura, largura, altura, profundidad, como que está describiendo un edificio, igual que Apocalipsis 21:16. Pueden comparar los dos textos, Efesios 3:18-19 con Apocalipsis 21:16. La idea es la misma, la idea de construcción. Otro símbolo es el oro. Todas las calles de la ciudad están hechas de oro. Hay abundancia de este metal, que es el metal de la divinidad. Todo oro significa todo Dios. Dios invade la comunidad. Es una especie de abundancia de Dios en toda la comunidad. Es Cristo que da todo a su esposa y da lo mejor que viene de su Padre. Y es interesante, si ustedes van leyendo el texto en la Biblia, en su escritura, van a descubrir que los fundamentos de la ciudad son exageradamente preciosos. Son las piedras preciosas que presentan a Cristo, son una presentación de Cristo. La piedra preciosa es la experiencia de Cristo. Luego viene otro símbolo, el río. Me mostró entonces el río de agua viva. Capítulo 22, del 1 al 5. Este río invade toda la ciudad. Saben ustedes que el agua en todo el cuarto evangelio simboliza el Espíritu. Y el agua va recorriendo prácticamente los capítulos de los escritos juánicos. En el capítulo 2 es convertir el agua en vino. En el capítulo 3 tienes que nacer del agua y del Espíritu. En el capítulo 4, el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed. En el capítulo 7, un tullido que está junto a la piscina de Betesda y el agua se mueve. En el capítulo 9, ve a lavarte la piscina de Siloé. En el capítulo 12, 13, el agua del lavatorio de los pies. Luego en el capítulo 19, brota de su costado la sangre junto con el agua. Y aquí, en Apocalipsis 22, es el río. Termina con agua. Y es interesante que el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice: y el Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas. Está la relación de espíritu con agua. Aquí también la relación de espíritu con agua. Este río invade toda la ciudad, es referencia del Espíritu que se comunica, que viene del trono y del Cordero. Esta es la plenitud de la vida que está presente en la ciudad. Hay una indicación trinitaria: Padre e Hijo donan el río, que es el Espíritu, que el río nace del trono del Padre y del Cordero. De aquí, ¿verdad?, el gran problema del filioque. ¿De dónde brota el Espíritu? ¿Del Padre y del Hijo o del Padre por el Hijo? Pues aquí Juan dice que el río brota del Padre y del Hijo, ¿verdad?, del trono y del Hijo. Salía del trono de Dios y del Cordero. No es una procesión trinitaria abstracta, especulativa. Es una revelación, una manifestación de la economía de la salvación. El modo como la comunidad cristiana de Juan interpreta la existencia divina, relación de personas y el origen del Espíritu. Toda la ciudad queda inundada de este río. Es una ciudad con el Espíritu, en la que no habrá más noche, ni tendrán necesidad de luz, ni de lámpara, ni de sol, porque el Señor Dios irradiará su luz sobre ellos, y serán reyes por los siglos de los siglos, y en la ciudad podrán ver a Dios cara a cara. Aquí prácticamente terminamos este primer núcleo teológico de los escritos juánicos, el concepto Cordero. Aquí una recapitulación, ¿verdad? Hemos hablado de una continuidad, el uso de amnos en el cuarto evangelio. En las cartas no se habla de Cordero, sino de la función del Cordero, que es quitar el pecado del mundo, y en el Apocalipsis se habla de arnion. También hay una cierta discontinuidad a nivel de términos, ¿verdad? Amnos en el cuarto evangelio, arnion en el Apocalipsis. En la concepción hay un desnivel,
la muerte de Jesús, que ya marca su glorificación, por lo tanto hay una pendularidad, muerte, resurrección, muerte, glorificación, ¿verdad? Y esto sugiere que en la mentalidad del autor del cuarto evangelio, en la cruz Cristo ya está glorificado. ¿Y cuáles son los símbolos? Primero, que está elevado y todos levantarán la mirada hacia él. Y segundo, que está en medio. Esa es la glorificación, ¿verdad? Luego esta pendularidad se desarrolla en el Apocalipsis en una línea de superación. Ya lo decíamos, el arnion supera al amnos. Entonces hay una unidad superior y dinámica. Probablemente el autor del Apocalipsis ha retomado este tema del cuarto evangelio, pero luego con su creatividad literaria y teológica lo ha desarrollado con toda su potencialidad. El autor escoge el término diverso amnos, que es arnion, aparece 29 veces. Y este arnion, el concepto amnos y arnion, después se convierten en una expresión litúrgica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui scenan agni vocati sunt. Este es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Cordero. Esto en referencia a Apocalipsis 19:9. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, de esta manera determinamos nosotros este estudio. Espero que ustedes le dediquen tiempo para escucharlo detenidamente, vayan tomando notas, y la próxima clase será ya el estudio del segundo núcleo teológico, que es el Espíritu.